En Efesios, en el capítulo 4, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta mañana, de manera muy imperfecta, vamos a repasar algunos conceptos en relación con la tarea que tenemos de ayudarnos mutuamente a perfeccionar, a colocar la condición de las partes que no están en su lugar, a colocarlas ahí. Ahí en los pueblos, sobre todo en los pueblos, hay personas que son sobanderas. ¿Usted reconoce eso? Que son personas que son sobanderas y dicen que se le montó una cañita o se le dislocó una parte, van y allá le hacen una tortura, y después de algunos 2 o 3 sesiones y a veces más, el órgano, la estructura, el tejido, el tendón que estaba afuera vuelve a su lugar. Eso ilustra lo que Dios quiere que hagamos nosotros, así sea doloroso, pero eso lo ilustra. Dios quiere, el propósito de los dones en la iglesia es para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Es decir, el ministerio que usted debe hacer, el que yo debo hacer, tiene que ser perfeccionado por el obrar de otros que Dios le dio esa tarea de remendar y colocar en su sitio lo que no estaba en su sitio, lo que allá no estaba, lo que estaba fracturado, colocarlo y unirlo otra vez. Eso es la tarea que nos corresponde mutuamente ayudarnos. Por eso, en 2 de los Corintios, capítulo 13, el versículo 11, dice, eso es la manera como lo transliterea: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, dice el apóstol Pablo, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Esta mañana voy a pedir a nuestro hermano Howard nos dirige en oración. Amado Dios, agradecemos cada una de las cosas, Señor, que tú haces para que nosotros podamos sacar el tiempo, disponernos y venir hasta este lugar. Tú conoces nuestras intenciones en nuestro corazón, nuestras necesidades, y aún quisiéramos, si pudiéramos, Señor, humanamente hablando, poder estar en otro lugar, pero tú nos has movido para estar aquí, has usado personas, circunstancias, o de manera directa, con tu Espíritu Santo nos has motivado para venir aquí a rendir este culto a tu persona, a tu poder, y a recibir, Señor, instrucción de tu parte. Gracias porque nos concedes ese privilegio, que humanamente, Señor, no se geste en nosotros el querer hacer tal cosa. Rogamos que en estos momentos, cuando tu siervo se dispone, Señor, a dar una explicación de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo comunicándole a tu iglesia lo que necesita, y que sea tu iglesia, Dios, prestando la atención necesaria para captar lo que tú quieres comunicar. Habla a través de tu siervo, edifica tu iglesia y glorifícate en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. El apóstol estaba atravesando una muy difícil situación, muy difícil. Y él se gozaba a pesar de toda la persecución y todas las dificultades que tenía en Corinto. Y aún lo último que dice en el versículo 9 es: y aún oramos para que ustedes sean corregidos, para que ustedes sean aptos, para que ustedes, por vuestra perfección. Y aún tenemos nosotros, es decir, sigan progresando en el camino hacia vuestro perfeccionamiento. Ese es el mensaje que él le dice a la iglesia en Corinto, a pesar de que no tenían buenas relaciones en ese momento. ¿Qué es eso de perfección? Es un proceso conducente a una consumación, una preparación plena para algo. Eso es la perfección.
en el término que se usa en el idioma original. Dice, eso es, hay, por lo menos, déjeme decirle algo, cuando habla acerca de el perfeccionamiento, de perfección, en la Biblia encontramos a lo menos 5 o 6 verbos que se utilizan así, pero el que más, el que tiene mayor impacto es este. Los demás lo vamos a tratar en algún momento. Así que Dios quiere que tengamos eso. El término es catarsis, pero ahora le explico por qué. Un proceso que conduce, habla tanto en adjetivo como sujeto, como verbo, como las maneras de conjugación. Siempre la idea es hacer una plena preparación para algo, prepararlo completamente para algo, llevar etapa por etapa hasta llegar al fin. En algún contexto lo tiene que dar. El término se usa básicamente y es intenso, no es que dice que no, tiene que llevarnos al contexto de dar actos, pero para eso hay una preparación, por eso hay que corregir, por eso hay que encajar, que ajustar cada una de las partes que se encuentren en buen estado para que funcionen, es decir, ajustar hasta llegar al punto exacto, significa perfeccionamiento. Dios quiere eso, y el apóstol ora por la iglesia para que nosotros nos ajustemos, que las partes se ajusten entre sí para llegar a un óptimo desarrollo, para un funcionamiento el mejor en la iglesia. Dice, para eso están, es lo que Él quiere y Dios lo pide de nosotros constantemente. La idea es que nosotros tenemos dislocaciones mentales, pensamos lo que no es, lo que es más allá de la escritura. La idea es que la enseñanza, que la corrección, que la amonestación, que la exhortación quite esas dislocaciones, así como en la mano, y las ponga en su lugar, que corrija lo que no es correcto, lo que hay que corregir con la palabra de Dios. Es decir, y esa dislocación es provocada por la arrogancia nuestra, por la arrogancia humana. Dice que cuando se usa en la Biblia como sustantivo, es así, es saber superar esas, y lo usa de manera figurada, superar las distorsiones, pero las dislocaciones mentales, emocionales, lo que usted piensa y lo que nos lleva a no arrepentirnos de nuestras maldades. Y es como aparece en ese 2 Corintios capítulo 13 versículo 9, que dejemos nuestras dislocaciones mentales, ese perfeccionamiento, que confesemos nuestras maldades, nuestros males a Dios, para que se ajuste en el cuerpo de Cristo y funcione bien todo. Mire, ajuste exacto en las partes individuales hasta que funcionen y de una manera correcta. Pero cuando cuando me creo mejor que el otro, pienso mejor, pienso que soy mejor que el otro, ¿y por qué me voy a humillar? ¿Por qué? Si él fue el que ofendió. Eso hace que no avancemos en el perfeccionamiento que necesitamos. Eso, 2 Corintios, se lo voy a decir, nuestra oración es que Dios les restaure en todo, dice en una versión. También oramos por esto, que vosotros seáis hechos perfectos, dice en otra versión. Es que lleguen a ser maduros cuando todas las cosas se ajustan conforme a la escritura, en las relaciones con Dios y en la relación con los demás. Entonces llegamos a ser maduros, perfectos. La perfección es cuando todo se ajusta a lo que la escritura dice. Mi pensar, mi actuar, mis actitudes, mi hablar, mi obrar. Eso se llama ser maduro según la escritura. A eso es lo que dice. Y oramos para que los restaure plenamente, porque todos los días necesitamos restauración, ajustar nuestra mentalidad a la escritura. Todos los días necesitamos restauración. Necesitamos cada día hacer que se nos quite lo que pensamos mal.
Lo que pedimos es que se corrija. Eso, todas son versiones. Estoy usando diferentes versiones de la Biblia. ¿Cómo lo dice en ese versículo? Llegar a la perfección. Me gusta que los restaure plenamente. Todos necesitamos un proceso. Es un proceso de restauración que Dios va haciendo, y que cuando Él lo muestra es así. Así que en la Biblia, y usted lo va a decir, el término res, ese de madurar, de perfeccionar, no es que, mire, no es que ya terminó, sino que es un proceso constante y permanente en la mentalidad y en el actuar humano. Vamos a mirarlo donde aparece en algunos contextos. Mateo 4:21 dice: pasando por allí, vio a otros dos hermanos. Acababa de mirar a dos, Pedro, y le dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Pasando por ahí vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. ¿Qué hacían? Dicen: remendaban sus redes, y los llamó. El término perfeccionar, llevar a la madurez, necesita eso que dice ahí: remendar mi mentalidad, mi actitud, mi postura frente a los demás. Eso que ilustra nada más. Remendaban las redes, perfeccionaban, preparaban las redes para irse a pescar. Si se dieron cuenta, estaban preparando, aparejando las redes para poder pescar. Porque si no lo hubiesen preparado, no hubiesen pescado nada. Igual es lo que dice el vocablo remendaba, el participio presente del verbo que acabamos de ver, que es preparar, equipar para una responsabilidad en su función. Es el mismo que Pablo usa en Efesios 4:12 cuando dice perfeccionar a los santos. Tal como las redes necesitan ser reparadas, ser preparadas, equipadas para la tarea pescar, igual nosotros, esa actividad sigue vigente hoy. Ellos también, los hijos de Zebedeo, necesitaban a sí mismos ser entrenados, y Cristo lo hizo durante 3 años para pescar hombres. Los entrenó en eso. Igual, eso es hoy para usted y para mí. Necesitamos ser reparados, necesitamos ser equipados, ajustar nuestra mente, necesitamos ser entrenados para la obra del ministerio. Por eso hay hombres que lo hacen, de entrenar a los otros. El vocablo es así: estaban con su padre en una barca arreglando las redes, dice otra versión, reparando las redes, ajustando la red, articulando, es decir, hasta surcir si es necesario. Pero es lo que es a veces cuando alguien llega cortado al hospital con una herida. Para restaurarle hay que coserlo. Yo no puedo dejarlo ahí sin coserlo, sin hacer el proceso. Y si llega la herida mugre, yo tengo que limpiarla muy bien, y hay un proceso para eso. Igual entre nosotros hay un proceso para restaurar, un proceso para que quede apto otra vez. Eso es lo que dice perfeccionar. Hay un proceso lento a veces, doloroso muchas veces, cuando las cosas son escandalosas. Por ejemplo, hay una herida quirúrgica, eso es rápido, se sutura rápido. Pero cuando es una herida abrasiva del rostro, una herida como una quemadura o una raspadura en el rostro, donde quiera que sea, especialmente en el rostro, eso no se cura enseguida. Y ese proceso es dolorosísimo, doloroso. Les he dicho a veces, el paciente que yo he visto sufrir más antes de la enfermedad terminal de los que curo es el paciente quemado. El paciente quemado es el que más sufre cuando, y sobre todo en la cara, donde quiera que sea, eso es lento para hacerlo, meses a veces. Bueno, Dios quiere que hagamos eso, remendar, curarnos, ajustarnos. Y le dijeron en Mateo 21:16, y le dijeron: oye, lo que estos dicen. Estaban diciendo: hosana el que viene en el nombre de Jesús. Los niños, los adolescentes cantaban eso.
Le dijeron los fariseos celosos, mira lo que dicen eso, la locura que están diciendo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste? Este es el Salmo capítulo 8. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ese término es perfeccionar la alabanza, es el mismo término de madurarla, es el mismo término de hacerla apta. Ese es el mismo término, de la boca de los que maman, perfeccionarte. Es otra vez lo que está diciendo, significa poner en orden, completar, equipar. En la voz media sugiere que quien lo hace es el mismo Dios. Dios prepara la alabanza para él. ¿Qué cosa? En Mateo dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La voz en que está escrito eso en el griego indica que Dios lo hace para sí mismo. Dios perfecciona. Por eso, cuando a usted lo madura, a usted lo disciplina, a mí también nos disciplina para eso. Una acción propia en beneficio para él mismo. Esa es una cita profética de uno de los salmos mesiánicos que habla hacia el futuro de la alabanza de los hombres ofrecerán a Dios. Si usted lo lee, hay todo en relación con lo que la creación de Dios, lo que la creación debía hacer, los hombres debían hacer, y Dios coloca en ese versículo que la alabanza que ellos hicieron, los niños ahí, los adolescentes que cantaron, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, el hijo de David, no es sin más una ilustración de lo que va a ser en el futuro, el anticipo de la adoración futura que pertenece a Cristo en el milenio futuro. Todas las naciones lo harán. Ese es un salmo de eso. Mateo 21:16, Dios ha provisto, preparado, ordenado, ha perfeccionado la alabanza para sí mismo. Eso lo ha hecho valiéndose ¿de quién? De la boca de los niños y de los que maman, de los niños. Dios recibe eso. No ha usado ni al sabio, no ha usado ni al religioso, ni al que viene al culto, sino que ha usado a los muchachos y a los que maman. Eso es algo extraordinario de Mateo. Dios hace eso solo para mostrarle yo lo que hace. Dios ha preparado, ha dispuesto su alabanza a los niños, a los bebés, los ha enseñado a darle alabanza a pesar de que nosotros no lo sabemos. Eso por ese versículo me lo enseña a mí. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no supera a su maestro, es lo que estaba diciendo. El que haya completado el aprendizaje, el proceso que Dios se tiene establecido para madurarnos, bueno, cualquiera que fuere como el maestro será perfecto, será apto pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Dice Lucas 6:40, literalmente un aprendiz no está por encima de un enseñante, del que lo enseña, pero todo el que está bien preparado será como él, como el maestro, si hace caso, si obedece, si sigue las instrucciones que el maestro le da. Nosotros todos somos seguidores de Cristo, discípulos, uno que sigue la enseñanza. Si queremos entonces debemos hacer lo que Él dice en su totalidad. Es una palabra común de cosas. ¿Sabe la idea que tiene aquí? Eso fue perfeccionar. La idea es la siguiente otra vez. ¿Cómo está escrito ahí? Es una palabra que denota componer las cosas rotas, remendar las redes y a las personas. Componer lo que está dislocado, que está fuera del lugar, colocarlo en su sitio, pegarlo, surcirlo. Dios lo hace y lo va a hacer siempre con nosotros. Ahora llegamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1 después. Ante Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dice, soportó con mucha paciencia. Se lo vamos a dejar ahí. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Está hablando en Corintios, saludó a Corintios el apóstol Pablo y empieza a corregir los errores de Corintios, en los hermanos en Corinto. Y la primera amonestación, el versículo 10, después de los saludos, es esto: os ruego pues,
les exhorto. Llego ante ustedes con una exhortación por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad que tenía, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y allí comienza el resto de la enseñanza. Dicen, unos son de Apolos, otros son de Pablo, otros son de Cristo. Y después habían división entre ellos por causa de a quién seguían, a quién iban a seguir la enseñanza, el liderazgo que existía. Una grandísima problema terreno. Después había problemas entre ellos en relación con la moralidad. Unos se aceptaban, otros no. Había problemas en relación con lo que comían a los ídolos. Unos eran tropezados, otros no. En relación con la virgen. Uno para un lado y el otro para el otro. Todo lo que es Corinto es la corrección de Pablo puntualmente de esto. Comienza con esa amonestación. Hermano, ruego en el nombre del Señor Jesucristo que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, actos. Que nos enganchemos unidos los unos con los otros, en una misma mente y en un mismo parecer. Que todos nos pongamos de acuerdo, que no haya división, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Que seáis perfectos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. El término que viene allí, que tiene, es el término mente, pero en una misma mente, que es el entendimiento que hay sobre las cosas. Se una nuevamente en torno de la misma idea y de los mismos propósitos. Y el término parecer es lo que siento que es correcto, lo que yo creo. El medio instrumento llamado a Pablo a la iglesia es la autoridad. Pablo le está diciendo a que, cuando leamos el versículo, ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuando dice por el nombre, es el instrumento que Pablo utiliza para la unidad de la iglesia, por la autoridad que tiene Cristo en él y por la autoridad que tiene Cristo en los demás. Él está diciendo, mantengan una mentalidad correcta, corrijan su mentalidad. Así que tienen que corregir a la gente, pero también primero tienen que corregir su mentalidad. La intención más, ahora dice, ¿a qué? El interés que tiene él es que mantengáis hablando siempre lo mismo. Que las divisiones no prosigan siendo, ya que las tenemos. Dice el apóstol Pablo, ya las tienen. Cuando él dice que habléis y que no haya entre vosotros divisiones, reconoce que lo habían. Que habían mentalidades y posturas distintas entre ellos. Y Pablo lo reconoce. Y está diciendo, quiten eso de ahí de vosotros. Que las divisiones no prosigan siendo, ya las tienen. Igual pasa entre nosotros, tenemos que corregir esa mentalidad. Es una declaración negativa de la idea principal de mantener una unidad. División, cismo, significa cuando se rompe la tela, se desgarra la tela, facciones. Cuando se partía el arado que salía con astillas. Cuando se partía un hueso, que se partía y se dividían los huesos en dos. Era un solo hueso, pero partido en dos. Ese es el sentido de facciones que hay entre vosotros. El apóstol lo reconoce. Había un cisma, una desgarradura, una fractura completa en la postura. Por eso él dice perfectamente en el sentido moral, ajustado, reconciliada la fracción. Hay que, nuestras dislocaduras, nuestras fracturas deben ser ajustadas, deben pegarse a la articulación a través. La idea es una misma mente, es decir, un entendimiento, el estado mental o constitución mental. Cuando dice una misma mente es eso, una misma entendimiento. Y cuando dice el otro término que dice es no solamente es de mente, sino que parecer, la idea que tiene de parecer es esto. No solo es es un juicio, opinión o sentimiento que resulta del entendimiento. Lo que yo entiendo me obliga a sentir, pensar y opinar de una manera. Si yo siento que algo está mal, mal. Si siento que está bien,
opino bien sobre eso. Eso es lo que está diciendo cuando dice de una misma opinión que la determina la mente, el entendimiento de las cosas. Si yo entiendo que algo está mal, perfectamente unido en el sentido moral, debemos reconciliar nuestras fracciones, nuestras posturas, al ajustar nuestra mente a la Escritura, a lo que dice la Escritura, no a lo que piense otro, sino a lo que dice Dios. Y cuando ajusto a lo que Dios dice, mi pensar, mi opinar, mi sentimiento, mi juicio sobre algo va a ser correcto. Lo que el apóstol está diciendo, el apóstol demanda unidad interna entre sus mentalidades individuales y unidad exterior en las decisiones que toman como grupo a los corintios. Igual para nosotros, unidos en la verdad, con su creencia y su visión y parámetros, y en la conducta con principios morales aplicados a nuestra vida práctica. Eso quiere el apóstol. Eso es lo que Dios quiere y pide de nosotros, hermanos. Y aun cuando sea lo más difícil que haya, Dios quiere que tengamos esa misma mentalidad de perfeccionamiento, de ajuste. El término ajustado, el término perfeccionado es que ajuste su pensar y su actuar a Dios, hermanos. Y ahí se utiliza. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, ajústenlo, perfecciónenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero quitar la mentalidad de la primera frase, que es que de pronto yo veo a un hermano pecando. Eso es válido por la manera como está escrito, pero lo que está diciendo es que es sorprendido él por las trampas del pecado y cae. El creyente, todos nosotros vamos a ser sorprendidos. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, la idea es que está bien que yo lo pueda sorprender, pero la idea es que él caiga en pecado, la persona. Vosotros que sois espirituales, restaurarle, ajustenlo, complétenlo, quítenle las dislocaciones, pónganlo, remiéndenlo. Mientras ese proceso no se cumple, está disloca la cosa. Tiene que haber el proceso de curarlo para eso. ¿Ya? Y yo voy a tener el término aquí, solo que para ilustrar, mansedumbre. ¿Ya? Solo para que usted me entienda. Que es cuando dice el término, con espíritu de mansedumbre, hágalo, con espíritu de mansedumbre. Quiero resaltar lo siguiente, no es el término macrotumía, no es ese, no es tiempo largo y ánimo largo, sino que es como si fuera una nodriza, con delicadeza, sin maltratar. La fuerza que se ejerce en la delicadeza es el término que está ahí. Prautes, manso. Usted tiene toda la fuerza, tiene todo el conocimiento de la maldad del otro. Lo va a hacer con delicadeza, sin negarse a ejercer la fuerza. Evite la dureza innecesaria. Eso se aplica para todas las actividades suyas, para la mía, en lo que hacemos en la casa. Debemos confesar que por naturaleza, cuando tenemos la razón, tratamos al otro duro. Cuando tenemos la razón, cuando usted es del lado de la razón, al otro le vamos a dar duro, por seguro. Esa es la naturaleza nuestra. Es que él fue el que hizo, él fue el que... Y tenemos la tendencia a maltratar al otro, con palabras y con hechos, con actitudes. El término que dice mansedumbre allí es que evite la dureza innecesaria. No va a quitar el hecho si lo tratamos suave. No va si lo tratamos amable. Hay una traducción que dice así, con amabilidad, tratándolo con amabilidad. Es decir, sin comprometer el uso de la fuerza, sin quitar el uso de la fuerza. Usted
está dispuesto a usarla cuando sea necesario, pero debe tratarlo. Esa combinación de fuerza y de delicadeza y tacto es la fuerza que se ejerce con delicadeza al corregir al que cayó, al corregir a cualquiera, a su esposa, a su hijo, a su hermano en Cristo. Necesitamos eso, mansedumbre. Por eso dice otra vez: si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. No lo deje sin restaurar, no lo deje sin remendar. No vaya sin remendar, no ignore que lo que hizo. Debe hacer el proceso para que haya sanidad, debe curarlo. O si no, hace una costra encima. Y si hace la costra encima, lo que pasa es que hace una escara. Hace una gran escara. La gente piensa que tiene una gran... He visto heridas que parecen que están sanas. Hace algunos años, recién yo comencé a trabajar, había un señor, le decían el Congo, y él se enfermó gravemente y lo hospitalizamos. Y yo no lo curé durante una semana. Y las auxiliares me decían: él está bien, él está bien. El día que yo regresé de mi zona rural, que estaba en zona rural dispersa, como 10 días después encontré al Señor en malas condiciones y le doy media vuelta. Tenía una gran concha sobre la herida en el sacro. Levanté esa costra y no le voy a exagerar, tenía gusanos. ¿Qué cantidad de gusanos tenía? Y parecía que estuviera normal, pero debajo tenía gusanos. No lo habían curado bien, no lo habían hecho el proceso de curación. Eso costó un proceso disciplinario y salida de un auxiliar de enfermería del hospital donde yo trabajaba. Un proceso disciplinario y una salida. Ese pobre señor se le hizo un hueco profundo en el sacro, profundo se le hizo, porque no se curó, no se hizo el proceso que correspondía. Cuando hay una herida, cuando hay algo, tiene que darse el proceso de restauración. Si no se da, mire, el hueco va a ser mayor si no se cura. Si no hay el proceso, va a ser más grande el hueco. Eso puede pasar entre nosotros. Por eso, y con espíritu de mansedumbre y con ternura, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ustedes son espirituales, deben ayudar a corregir al que no lo es. Pero hágase todo amablemente, con delicadeza. Ya deben ayudarlo a volver al buen camino con una actitud humilde. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también después caigas. Hermanos, si es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado, ese es el sentido, por eso lo traje. A mí este es el sentido que me gusta del versículo. Es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenlo a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues usted también puede caer en la tentación. El perfeccionamiento involucra saber remendar, saber curar. Dios lo hace con nosotros. Y cuando Él manifiesta la herida es porque necesitamos que hacerlo así. Hebreos capítulo 13, versículo 20, 21. El Dios de paz, que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por los ángeles de paz eterno, dice: los haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo el bien, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios quiere eso de nosotros, y Él nos va a hacer, por seguro lo estás. Mire, os haga apto en toda buena obra, les dé todo lo que sea necesario para que hagan lo que a Él le agrada, os haga perfectos, que Él los capacite en todo lo bueno, que los madure. Y la forma como está diciendo, Dios nos va a madurar, Dios va a obrar en nosotros para perfeccionar su, por seguro. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día. Él la va a hacer correcta. Más Dios, ahora en 1 de Pedro rapidito 5:1. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 verbos que son extraordinarios. Primero, perfeccionar, nos madure, nos quite, nos haga listo, harto para hacer algo, actos para eso, porque nos va a disciplinar y nos va a hacerlo a través de alguien, de su palabra, el impacto. Nos va a dar la firmeza en su palabra y en su obrar, en su persona.
y nos va a animar en medio de las dificultades y por seguro nos va a levantar cuando caigamos. Yo no sé si usted cree eso o no, yo sí. Por eso es al final. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros y oramos para que los restaure plenamente, y lo que pedimos es que se corrijan, de nosotros nos corrijamos. El Señor permita, eso es solamente hasta ahí, el Señor permita y nos deje llevar los otros verbos. Sigan progresando en el camino hacia vuestro perfeccionamiento. Ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Y otra vez solicito al hermano que nos dirija en oración. Soberano Dios, agradecemos otra vez el poder escuchar una explicación de tu palabra, y rogamos, Señor, que como pedimos inicialmente, la obra del Espíritu Santo de ser el maestro en cada uno de nosotros, y en lo que nos has enseñado, lo que nos has recordado, en lo que nos has llamado la atención en esta mañana. Cada uno de nosotros, Señor, según el entendimiento que nos permite tener de tu palabra, haz que nos inclinemos ante ti por lo que entendemos de ella, y que podamos, Señor, manifestar en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, Señor, el avance que tenemos en cuanto al conocimiento, y que debe reflejarse, Señor, en la madurez, en el trato los unos con los otros y en el aceptar, Señor, el control que tú tienes de todas las cosas. Gracias por tu palabra, que es el alimento de tu iglesia. Haz que esa palabra, Dios, nos nutra, y que esa nutrición, Dios, pueda ser evidente en nosotros para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Hermanos, sigan progresando en el camino. Dios les guarde.